Bueno, en este video vamos a ver el modelo equivalente en señal del emisor común. Bueno, el esquema genérico del emisor común, como vimos en el video anterior, es el siguiente. Donde tenemos el emisor de los dos lados del cuadripolo, es decir, el emisor queda conectado a masa, por lo cual vamos a tener una cajita, digamos, con base, emisor a la entrada y colector y emisor a la salida. Bueno, la configuración esta de emisor común va a estar excitada por una señal pequeña. Esta señal pequeña vamos a ver más adelante que va a ser una señal menor a 25 milivolts de amplitud. Entonces, esa señal pequeña es la que queremos amplificar, ¿no? Entonces vamos a tener que colocar el transistor en la polarización correspondiente, ¿no? Es decir, para que quede en la zona activa al punto Q, para poder amplificar esa señal. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a presentar el modelo equivalente del transistor para la configuración de emisor común que vamos a utilizar siempre que queramos amplificar pequeña señal. Este es el modelo, donde fíjense que la cajita que teníamos antes tenía también base emisor en la entrada, colector y emisor a la salida, ¿no? Dado que es un emisor común. Entonces, en la entrada, entre base y emisor, tenemos una resistencia HIE. Después, del otro lado, digamos, ya más viendo la parte de la salida, tenemos un generador de corriente que está conectado entre colector y emisor y una resistencia en paralelo a ese generador de corriente que está también conectada entre colector y emisor. A este modelo que estamos presentando se lo denomina modelo híbrido pi o modelo de parámetros H, debido a que tenemos en la entrada tenemos una resistencia HIE, después tenemos una ganancia de amplificación HFE, que ya vamos a comentar más adelante, y después vamos a tener HOE. Entonces, en este caso, los parámetros que nos van a interesar a nosotros, los parámetros H, son HIE, que es la resistencia de entrada, cuya unidad es ohms. HOE, que es la conductancia de salida, que se mide en Siemens. Siemens es la inversa de ohms. Por eso también se pone a veces el símbolo de ohm al revés y a veces también se dice mho, pero en realidad la unidad de la conductancia es Siemens. Y por eso también la resistencia a la salida es 1 sobre HOE, porque resistencia es igual a la inversa de la conductancia. Entonces, acuérdense que HOE es conductancia de salida. Y finalmente tenemos HFE, que es la ganancia del transistor en señal. No hay que confundir, esto cabe aclararlo, la ganancia del transistor de continua, que habíamos visto en videos anteriores cuando analizamos polarización, que es el HFE con la F y la E mayúscula, que es también como decimos el HFE de continua, con el HFE de la ganancia en señal. Vamos a ver más adelante en análisis de hoja de datos que son dos parámetros diferentes y bueno, en el caso de ahora que estamos analizando señal, tenemos que poner el ojo en el HFE de señal, o sea, el HFE minúscula. Bueno, de estos parámetros H, que son los que estamos utilizando, como les dije, vamos a encontrarlos en las hojas de datos. Y bueno, este es el reemplazo que vamos a empezar a hacer ahora que estamos comenzando a analizar el transistor en señal, en modo activo, digamos. El transistor va a amplificar nuestra señal pequeña de entrada. Entonces, el reemplazo que vamos a hacer es este que estamos viendo acá abajo. Vamos a hacer que entre base y emisor haya una resistencia HIE. Entre colector y emisor a la salida va a haber un generador de corriente que va a ir en dirección de colector a emisor y después en paralelo una resistencia. Entonces vamos a hacer un ejemplo para mostrar un poquito cómo se hace este reemplazo. Entonces en el ejemplo nos pide obtener el modelo equivalente en señal del siguiente circuito y nos da un circuito monoetapas como venimos analizando. Bien, primero que nada tenemos que analizar en señal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es plantear las condiciones del análisis en señal, es decir, capacitores van a ser llave cerrada y la fuente va a estar pasivada, es decir, también va a ser equivalente a una llave cerrada, por lo que reemplazando
el circuito me va a quedar así. Fíjense que el capacitor CS, el capacitor CE y el capacitor CL se reemplazan por una llave cerrada. Recuerden, como analizamos en el video anterior, que la resistencia RE queda en paralelo con un cortocircuito, es decir, queda eliminada del circuito, porque la corriente se descarga todo por ese cable, lo cual nos da que es una configuración de emisor común, ya que el emisor visto en señal es el que está conectado a masa. Y fíjense también lo que pasa con la fuente de tensión continua, como habíamos visto también anteriormente. Al estar pasivada, me queda ese nodo, donde está conectada la R1 y la RC, que antes era VCC, derivado a masa, me queda a masa directamente. Entonces, seguimos. Lo que hay que hacer ahora es este circuito, vamos a empezar a analizarlo de a poquito. Entonces vamos a dibujar primero generador y resistencia RS, ¿no? Resistencia de entrada, por así decirlo. Resistencia apenas comienza el circuito. En ese voy a llegar al punto, al nodo, ese primer nodo, después de la llave cerrada que era un capacitor, donde tengo una R1, fíjense, conectada a ese nodo y a masa. Fíjense que está conectada a ese nodo y si me voy para arriba, termina conectada en masa. Bien, en ese mismo nodo tengo conectada la resistencia R2, que está conectada a ese nodo y termina derivando en masa. Y fíjense que ya llegué a la base del transistor. Entonces, voy a dibujar el transistor, ¿no? Fíjense que tengo la base, después el emisor lo tengo directamente conectado a masa, por lo que dijimos, que la R se descarta del circuito. Y voy a salir por el colector. Entonces, seguimos analizando. En el colector, viendo el circuito de arriba, ¿qué tengo? Tengo la resistencia RC conectada y la RC después ¿a dónde se va para arriba? Se va para masa. Entonces dibujo la RC conectada al colector, como está arriba, y en el otro extremo de RC conectada a masa, como está en el circuito de arriba. Simplemente lo que estoy haciendo es ordenar un poco el circuito para que sea más fácil de analizar y de hacer el reemplazo más tarde. Finalmente, ¿qué me queda conectado al colector de ese transistor? Fíjense que lo único que queda es la RL. La RL está conectada al colector y a masa. Entonces, la conecto. Este circuito que me queda, tengo que aplicar el reemplazo del modelo equivalente para pequeña señal, o el modelo híbrido pi, o el modelo de parámetros H, como se suele llamar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a analizarlo de vuelta y vamos a reemplazar por el modelo equivalente el transistor. O sea, la cajita roja que dibujamos punteada, vamos a reemplazarla por el transistor, por el modelo equivalente. Entonces empezamos de vuelta. Tenemos RS. Hasta ahora todo lo mismo. Tenemos R1, todo lo mismo. Tenemos R2. Y ojo porque ya estoy llegando a la base. Cuando llego a la base no voy a dibujar el transistor de la manera esquemática, convencional, como tenemos arriba, sino que voy a dibujar el modelo equivalente. O sea, como lo tenemos a la derecha en el borrador que tenemos. Entonces, entre base y emisor tengo H y E. Después, entre el colector y emisor tengo el generador de corriente, que ya vamos a ver más adelante. Fíjense que ese generador está entre colector y emisor. Y emisor justamente es masa, así que yo puedo conectar el generador de corriente al colector y después a masa. También tengo la resistencia 1 sobre HOE conectada desde colector a masa también. Y ya puedo seguir con el circuito. O sea, ya estoy a la salida, es decir, estoy en el colector, donde puedo dibujar la RC en paralelo con la RL. Entonces, este es un primer ejemplo, una primera aproximación, un primer acercamiento a el modelo equivalente de un circuito monoetapa en configuración de emisor común. Más adelante vamos a seguir analizando este circuito, vamos a comenzar a analizar resistencias de entrada, resistencias de salida, vamos a terminar analizando la ganancia de este circuito, es decir, vamos a analizar, yo voy a ingresar con una señal BS, la que vemos a la izquierda, y voy a salir con una señal BO, que la vamos a estar midiendo sobre RL. Bueno, esa señal BO va a ser la señal amplificada. Entonces, por ahora lo que estamos haciendo es aplicando el modelo equivalente
de parámetros H o modelo híbrido pi, y estamos llegando a un circuito equivalente, como tenemos ahora abajo de todo. Así que bueno, seguiremos más adelante con otros videos.